Hola, buenas noches a toda la comunidad de EXEC. Primero que nada, quiero agradecerles la oportunidad de compartir este conocimiento en este espacio. Esta es una charla que yo mm, quiero mucho por lo interesante y por todos los avances que hay desde que inició todo esto. Ahora vamos a ver desde cuándo. Y hasta ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, con todo lo que avanzó. El tema es la neurociencia y ciberseguridad. Yo miro para allá porque tengo dos monitores y el más grande es donde tengo la presentación. Eh, y el tema son los dispositivos de interfaz cerebro-computadora que son más conocidos como BCI, Brain Computer Interface. Este es un tema que, a ver si manitas se alinean y puedo pasar la presentación. Ahí estoy yo, esa soy yo. Eh, Ahí ven, dice Magister Gladys Martínez. Tengo otros títulos también, pero yo considero que los títulos son más para uno. Lo importante es el conocimiento que uno comparte. Pero sí puse acá Magister porque esta charla que voy a dar hoy tiene que ver con mi tesis de maestría en seguridad informática. ¿Qué me pasó a mí? Yo empecé la maestría en el año 2013, yo soy de la corte de 2013. 2014 terminé la cursada y después empecé como, procrastiné, como le pasa a todo el mundo, a la mayoría, para la tesis. Y yo quería hacer algo que fuera diferente. Estoy hablando de 2014, ¿no? Imagínense, estamos en 2025. Quería hacer algo que fuera distinto y cuando encontraba algo, claro, entre una cosa y otra, el tema dejaba de ser interesante porque ya todo el mundo hablaba de eso y, y nada, tenía que seguir buscando. Así que así en el 2020, el año de la pandemia, ustedes recordarán que estábamos todos más digitalizados que nunca, estábamos guardados y yo tuve poquito tiempo sin trabajar, pero en ese tiempo estábamos hiperconectados todos. Entonces un día en Twitter, ahora ex, veo este posteo de Alfonso Muñoz, que lo deben conocer ustedes, es Minecraft, el tipo es español y es un grosso en lo que tiene que ver con un montón de temas, pero la que más me importa es la parte de ciberseguridad, ¿no? Y allá en ese tweet él pone, como ustedes pueden, si lo leen bien, si se lee bien, dice, este último año se avanzó mucho en dispositivos para lectura de ondas cerebrales, lo que abre un serio debate sobre las posibilidades del espionaje mental. Y él pone una ponencia ahí, en un link de su canal de YouTube, que ya en la RUTCON, recuerden que este es el año 2020, y él ya en el 2016 había dado esta charla, que era sobre justamente estos dispositivos y todas los avances que había al respecto y sus riesgos asociados. Y veo después que ahora ya es doctor Sergio López, le cuenta que vio la charla en directo y que estaba haciendo su PhD sobre ciberseguridad en BCI y muestra, le deja el enlace al paper que había escrito él, 2020. Entonces dije, esto la verdad que a mí me voló la cabeza y a partir de ahí empecé a investigar hasta hoy sobre este tema. Entonces, bueno, ahí están viendo el canal de YouTube. Después, si ustedes quieren, lo pueden seguir porque la verdad que está excelente, excelente y explica un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que yo les voy a contar ahora. Yo no me considero una experta ni especialista, yo simplemente digo que soy una divulgadora porque me encanta investigar, trabajo en investigación y desarrollo. eh, y Y entonces yo cuento lo que
lo que veo, lo que leo, lo que investigo. ¿Sí? Entonces, les voy a contar sobre este tema tan apasionante para mí con esta agenda, ¿no? Primero vamos a ver qué son los dispositivos de interfaz cerebro-computadora, cuál es su definición, cómo fue su historia de evolución, qué tipos hay, cómo funcionan, en dónde se los puede aplicar, qué ámbitos de aplicación tiene, lo relacionado con neuroética y neuroderechos. Vamos a hablar un poco de hacking cognitivo, neurohacking, definición, ciberataques, contramedidas, cómo estamos en Argentina con este tema, cuál es el estado actual de la tecnología. Finalmente, acá yo lo puse, bueno, lineamientos básicos para el desarrollo futuro de normativa relativa, esa era la conclusión, ¿no?, de mi tesis. Lo que había que tener en cuenta para el desarrollo, para la producción y utilización de los dispositivos. Y finalmente unas breves conclusiones. ¿Sí? Esta definición, hay un montón, van a encontrar, si ustedes se ponen a googlear, y hay un montón, hoy ya todo el mundo habla de esto, si ustedes entran a googlear o hablan con cualquiera de la CIA, van a ver que hay un montón de información al respecto y un montón de definiciones también. Esta que están viendo acá, que es la interfaz cerebro-computadora, es un sistema de comunicación que no depende de las vías de salida normales del cerebro, de los nervios y músculos periféricos del cerebro. Esta definición se acordó entre todos los científicos y los investigadores en la primera reunión internacional que se hizo sobre BCI en el año 2010. Todos acordaron llamar de una misma forma a este tipo de dispositivos. ¿Sí? Bueno, y esta imagen que yo puse acá es la imagen de una neurona. Y si ustedes ven acá, esas lucecitas que ven son los destellos que se producen cuando hay alguna interacción, cuando hay una intención, cuando hay un pensamiento, cuando hay una acción. eh, y estos dispositivos lo que hacen es captar estos destellos y trabajar con esa parte, ¿sí?, para sus distintos usos. Vamos a ver un poquito de la historia y de la evolución, ¿no? En el año 1929, el doctor Berger es el que, de alguna manera, eh, escribe el primer paper sobre esta interfaz cerebro-computadora, ¿sí? Y su estudio se inspiró en un estudio del 1875, 1800 estamos hablando, ¿no?, del doctor Catton, que él había utilizado un galvanógrafo sobre monos y conejos, y con eso pudo determinar que había interacciones eléctricas. Basado en eso, el doctor Berger es el que, a través de un estudio, logra el primer electroencefalograma, logra medir las ondas cerebrales. ¿Sí? Y en el año 1968, el doctor Joseph Camilla, ya con estas ondas cerebrales y pudiendo registrar las ondas alfa, logra determinar que podía retroalimentarse de alguna manera, entrenarse todas las ondas cerebrales, ¿no? Y ese es el principio del neurofeedback. Hoy van a ver que hay un montón de dispositivos que permiten el entrenamiento cognitivo, ¿no?, el neurofeedback. Después, en un tiempo, había una empresa que comercializaba y creo que tenía ese mismo nombre, neurofeedback. Uno podía eh, acceder a esos dispositivos y poder entrenarse, ¿no? Hoy en día es mucho más masivo. En el año 1973, el doctor Jacques Vidal es el que primero que
acuña el término de Brain Computer Interface, o BCI. Y el estudio de él era que pudiera, a través del pensamiento, con las ondas cerebrales y registrando las ondas cerebrales, poder mover un brazo protéico, o sea, una prótesis. ¿Sí? Más adelante, en el año 1988, aparece un deletreador con los doctores Farwell y Donchin. Era muy simple, eso era como con el pensamiento, como si fuera un teclado virtual en una pantalla, con el pensamiento ellos iban como seleccionando cada letra y con eso se podían comunicar. Bueno, y eso fue avanzando así a través del tiempo. Imagínense desde el año 1929, 1973, que fue la primera intención de que se pudiera mover con el pensamiento una prótesis, hasta ahora, ¿no? En ese momento no había, obviamente que ni la potencia en tecnología, ni tampoco la capacidad y todo lo que hay ahora que permite que esto sea posible. Y aparte los costos, ahora es mucho más accesible que en esa época, ¿sí? En el año, bueno, y así sucesivamente, miren, fueron muchos avances y en el año 2015 se realiza la primera reunión en el 2010, bueno, la primera reunión internacional de todos los científicos que trataban este tema, y en el 2015 se conforma la Sociedad Internacional de BCI. Bien, y así los estudios fueron avanzando hasta esta época, ¿no? Bueno, ahí van a ver la línea de tiempo hasta el 2020, porque bueno, mi tesis fue en el 2020. Aparecen ya con la potencia tecnológica y con la posibilidad de acceder a sistemas y económicamente eran un poquito más accesibles. Entonces empiezan muchos estudios y acá van a ver todo muy Black Mirror todo, ¿no? Empiezan las soluciones BCI y ya miren, hay muchos estudios. En el 2000 ya empieza la generación de los dispositivos para mover por prótesis. En el 2006 ya se hablaba de nuestros cerebros conectados directamente a Internet, nuestro cerebro en la nube, ¿no? Y lo que sería en el 2009 la BrainNet, hablaban de la BrainNet, o sea, todos los cerebros, todos varios conectados a una misma red y poder entre todos sacar una misma solución, ¿no? De algún problema. El paper trataba de eso, nos ponían a varios, les daban un problema y entre todos buscaban la solución. Después les voy a tener disponible todo si a ustedes les interesa acceder a esto. En el 2010, miren, ya se habla brain to brain, o sea, de la posibilidad de comunicarse sin usar los mecanismos normales que es el del habla, ¿no? Sino de mente a mente. Uno de los estudios hablaba de que se habían puesto a a una persona en una habitación y a otra en otra, y la otra tenía que pensar en qué dispositivo iba a mover, era como si fuera un joystick, qué dispositivo iba a mover, bueno, y se pudo lograr esa comunicación. Todos, por supuesto que todos eran prototipos, ¿no? Eh, Bien, y otros estudios también nos hablaban de que nosotros pudiéramos directamente conectarnos a la nube sin el uso de un celular, conectarnos y tener una comunicación con otra persona siempre que estuviéramos en la misma red.
Bien, vamos a ver un poquito qué tipos hay, ¿no? Existen aquellos que son de tipo no invasivo, que son los más utilizados y van a captar las señales del cerebro mediante unos electrodos que se colocan en el cuero cabelludo. Estos pueden ser de tipo gorra, de tipo vincha o tipo headset. Eh, Son los más económicos, son los más fáciles de utilizar porque no son invasivos. Pero bueno, las señales por ahí que captan no son tan fuertes porque obviamente que perdón, el hueso de lo que es el cráneo hace como de barrera, ¿no? Y eso atenúa las ondas cerebrales. Otro tipo de dispositivos es el semi-invasivo, que, bueno, son dispositivos que se van a implantar pero en el cráneo, ¿no? Es como una almohadilla con unos electrodos, ya vamos a ver de qué tipo son, y tienen un poquito mejor performance que los no invasivos. Y después finalmente están los invasivos, que son los que se implantan en el córtex mediante neurocirugía, ¿no? Para medir las ondas intraparenquimales. Estos dispositivos invasivos son los que ustedes habrán visto, los que usa Elon Musk, ¿no? Que él es el que tiene más publicidad, ¿no? A las empresas como Facebook, la de Bill Gates, la de Mark Zuckerberg, la de Bill Gates, y la de los Max son las más conocidas, pero hay un montón de otras empresas que están trabajando sobre este tema. Y la de Elon Musk, Neuralink, es la que utiliza estos dispositivos, em, los invasivos. Estos, si bien las señales eléctricas eh, se pueden captar mejor porque están directamente implantadas en el córtex, la contra que tienen es que con el tiempo, como todo dispositivo que es ajeno al cuerpo, se va como llenando de pequeñas cicatrices que con el tiempo hace un poquito difícil, o sea, atenúan también la recolección de lo que son las ondas cerebrales. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ven? Este es el de tipo vincha, que es un tipo headset. Esto que ven acá, no sé si se llega a ver bien la imagen. Estos son los electrodos y tienen un gel conductor. Y con esto este específicamente permite medir los estados de relajación y concentración. Este de tipo gorro, acá van a ver los electrodos, ¿no? Esta es una persona que está pintando en la pantalla, pintando cosas con la mente, con la intención, ¿no? Después, los semi-invasivos, estos que les contaba que son como unas almohadillas, estas son las almohadillas que se implantan. Esto que ven acá son los electrodos que están implantados en las distintas secciones de la dura madre, ¿no? ¿Ven? Esta es el área motora, esta es el área sensorial. Y depende de lo que yo quiera medir, que yo quiera captar, es a lo que yo voy a estar prestando más atención en estos, ¿no? Esta sería para si yo tuviera em, una prótesis o una silla de ruedas, y esto si yo quisiera medir los estados de concentración, de relajación o el entrenamiento cognitivo. Y los invasivos, ¿ven? Son así de este estilo, esto se le llama matriz de Utah. Y acá miren, hay un ejemplo son tan pequeñitos y esto es una moneda de inglesa de 5 peniques que es muy, muy chiquitita y esto es mucho más chiquitito. Esto está hecho, no sé si se llega a ver ahí, si se llega a distinguir bien. Em, para que vean el tamaño que tiene, ¿no? Y los filamentos
son mucho más finitos que un cabello. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando eso se implanta en el córtex, son tan finitos que no sangre, no sangra. Bien, ¿cómo funcionan y qué fases tienen? Está dividida en tres fases, ¿no? Y empieza primero con el pensamiento o con una intención del usuario, ¿no? De que tiene puesto el dispositivo. En este caso, podemos hablar del, del no invasivo, ¿no? El usuario tiene un pensamiento, una intención, y los sensores van a captar esa intención medida obviamente expresada en ondas cerebrales. Esa señal que se capta va a necesitar una amplificación. Obviamente vieron que les conté que al principio, si son los no invasivos, son menos intensas por el tema del cráneo. Entonces van a necesitar amplificarse. Y como son ondas analógicas, entonces van a necesitar convertirse de analógico a digital para que se puedan medir. Eso se va a almacenar como datos. Ya la señal, ahí pasamos a la segunda fase, con la señal digitalizada, va en la fase de procesamiento de la señal, donde lo que se hace primero es cancelar los artefactos. ¿Qué es un artefacto? Porque imagínense que un pestañeo o un movimiento involuntario o una transpiración, todo lo que nosotros hacemos tiene dispara con la onda cerebral. Entonces, como a mí no me interesa medir un pestañeo, entonces eso a través de distintos algoritmos se cancela. Se extraen las características de acuerdo a lo que qué es lo que yo quiero medir con esas ondas cerebrales, se traducen esas características y van a ser traducidas en forma de comando a un dispositivo, que es lo que intentamos, ¿no? Y ahí vamos a la fase de aplicación, ¿sí? Eh, Va a tomar una interfaz de control y eso lo que va a hacer es generar la orden a un controlador del dispositivo para que finalmente el dispositivo haga determinada acción. Si es una silla de ruedas, obviamente que se mueva en la dirección que el que lleva el dispositivo lo indique, lo necesite. ¿Sí? Ahora ven acá esta parte de estimulador también, que más adelante les voy a explicar bien esta partecita. ¿Sí? Bien. ¿Qué ámbitos de explicación hay hoy en día? Muchos más que estos, ¿no? En el ámbito médico, eh, para neuroergonomía y ambiente inteligente, o sea, uno podría hoy en día prender y apagar como la Internet de las cosas, pero Internet de los cuerpos, ¿no? Prender y apagar las luces con el pensamiento, prender una cafetera. Tenía otro video que no sé si lo puse en este, donde había una persona que estaba con un dispositivo volando un dron, pero me parece que no lo puse en este. Bueno, se usa muchísimo para neuromarketing marketing y publicidad, para educación y entrenamiento conectivo, para videojuegos, para seguridad y autenticación y en el ámbito militar también. La empresa DARPA, obviamente que tiene ya un montón de avances en este tema, en esta investigación, sobre los BCI y bueno, una de las aplicaciones que me parecieron más interesantes es la de poder dar órdenes y recibir órdenes en el campo de batalla, ¿no? Y seguridad y autenticación, como las ondas cerebrales son, como las huellas digitales, no son únicas para cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas investigaciones, distintos tipos de investigaciones. La que me parece más interesante de mencionar es aquella que dice que ya que nosotros tenemos una única
somos únicos, nuestras ondas cerebrales son únicas, podríamos llegar a tener una como contraseña para de acceso a algún dispositivo o algún lugar. Y podríamos llegar a tenerlas escrita en un papel, otro podría leerla tranquilamente, pero no podría usarla, porque no son, tiene las ondas cerebrales distintas a la mía. Entonces, el sistema reconocería solo que yo esté pensando en esa password. ¿Sí? Em, bien, a ver, vamos a ver acá algunos ejemplos. ¿Ven? Este es un exoesqueleto de un hombre que pudo caminar gracias a los sensores implantados en el cerebro. Esto es lo que le decía de transmitir los pensamientos a una computadora, ¿no? Los comandos a una computadora. Este es un estudio de comunicación entre dos personas usando estos dispositivos. Acá vemos, esto también era un video, pero me parecía que se me iba a hacer un poco largo, pero no sé si se llega a ver ahí. Hay tres estudiantes. Esto se usa hoy en día en China. Tienen estos dispositivos tipo vinchita y van a ver que tiene ahí una luz. Esta es roja, que significa que el alumno está concentrado. Esta tiene azul, que significa que está distraída, y si está en blanco, significa que está desconectada. Acá vemos a la maestra que puede ver en la interfaz, puede estar, ve el seguimiento de la concentración de los alumnos. Esta información, así como la está viendo la maestra, también le llega a los padres de los alumnos en el celular. Entonces los padres también están monitoreando el, el grado de concentración de sus hijos. Acá hay muchas cuestiones éticas para debatir, ¿no? Porque en una sociedad como es la China, tan perfeccionista y tan controladora, ya estos chicos crecen con esa rigidez, ¿no? Y además acá hay otro riesgo asociado que lo que es el sharenting. Están compartiendo, subiendo a la nube información de sus hijos. Y como sabemos, todo lo que se sube a la nube queda. Imagínense estos chicos, ya que ellos tienen calificaciones para todo, aquel que siempre está distraído, después cuando crezca y esa información sigue en Internet. Bastante complicado, ¿no? Bien, ahí esto es un dispositivo para los pacientes con ELA. Bien, y tienen un lector ocular, el sistema de electroencefalograma y la computadora. Entonces, lo que hace es transmitir en el dispositivo lo que ellos están pensando. ¿Sí? Bueno, acá hubo un avance, esto lo puse porque es de reciente, ven, lo publicaron el 12 de junio del 25. Esto es un avance porque antes las voces para los pacientes con ELA tenían un cierto delay y eran como más mecánicas. Entonces con esto, en este estudio se demostró y se logró casi la traducción del pensamiento a voz casi en tiempo real, ¿no? Este es un avance muy importante para todos aquellos que tienen problemas del habla. Bien, y acá vamos a ver algunos aspectos de lo que es la seguridad de estos dispositivos, ¿no? Y de los términos que aparecen relacionados con ellos, ¿no? La neuroseguridad nos habla
de la protección de los datos neuronales, de las señales y las señales cerebrales y de los dispositivos que van a interactuar con nuestro cerebro. La neuroprivacidad nos habla sobre la protección de la privacidad de toda la información neuronal, de los pensamientos y los procesos cognitivos, claro, siempre frente a un acceso no autorizado. La neuroconfidencialidad tiene que ver con la confidencialidad de mis pensamientos y que no pueda ser compartido sin mi autorización. Y la neuroética, que es una rama de la bioética, y es la que se encarga del estudio de todo aquello relacionado con la neurociencia, la neurotecnología y el uso de estos dispositivos. Y acá en la parte de hacking cerebral ya nos habla sobre la explotación de las vulnerabilidades de estos dispositivos, de los sistemas neurotecnológicos, de accesos no autorizados y la manipulación para los, controlar los dispositivos para manipular las funciones cognitivas. Es sobre eso, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de lo que es la privacidad, porque estos dispositivos y el uso de estos dispositivos están muy relacionados con cuestiones de la privacidad, ¿no? Y cuestiones que hay que tener en cuenta. La privacidad termina siendo vulnerable si hay un mal uso de estos dispositivos, ¿sí? La privacidad de la persona, de la intimidad, se refiere a la integridad del cuerpo del individuo, ¿sí? La privacidad del comportamiento personal, perdón, son todos los aspectos que se pueden llegar a determinar a través de estos dispositivos, como ser los hábitos sexuales, las actividades políticas, las prácticas religiosas. Hay estudios que demuestran que mientras un grupo de personas estaban con estos dispositivos jugando a un juego, determinado juego, y en el medio del juego le iban haciendo preguntas sobre, por ejemplo, cuál era qué tarjeta usás, cuál es tu banco, cuál es tu orientación política. Y claro, en el fragor del fuego, bueno, eso puede pasar con cualquier otro también, pero con estos dispositivos es mucho más invasivo todavía. Entonces, pudieron determinar eso, muchos datos personales. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta con estos dispositivos, porque en cómo podrían llegar a afectarnos, ¿no? La privacidad de la comunicación personal. Imagínense que si nos estamos comunicando con estos dispositivos, la interceptación de esta comunicación a través de la nube, utilizando estos dispositivos, podrían llegar eh, a suplantar, a haber una suplantación también, el tipo command in the middle, o saber de lo que estamos hablando, de lo que está hablando entre dos personas, ¿no? La privacidad de los datos personales y la privacidad de los pensamientos y de los sentimientos, porque hay muchos avances también con estos dispositivos que permiten saber el estado eh, si estoy, como veíamos con los alumnos, ¿no? Si estoy distraído, si estoy concentrado, si estoy deprimido, si estoy eufórico. Em, no sé si no me spoileo yo misma, pero en China, por ejemplo, en las fábricas o los conductores de trenes están obligados a utilizar estos dispositivos y, y pueden saber, están siendo monitoreados cuando por ahí están distraídos. Eh, bueno, siempre en aras de un bien mayor, están invadiendo algo tan personal como es el estado de ánimo de una persona. Bien,
les había contado entonces que aparecía lo que era la neuroética. La neuroética, entonces, como habíamos visto anteriormente, es el estudio de las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen cuando determinados hallazgos científicos sobre el cerebro se llevan a la práctica médica, interpretaciones legales. Es el subcampo de la bioética y va a abarcar todas las implicaciones éticas y morales de todos estos avances biológicos y médicos. Por ejemplo, em, hay un estudio que habla de una persona que estaba en estado de coma y los familiares dieron el consentimiento para que se probara uno de estos dispositivos en, en la persona, en el paciente que estaba en estado de coma. Y lograron que esa persona pudiera deletrear algunas palabras, ¿no? Entonces, cuando hablan de implicaciones éticas y morales de los avances biológicos y médicos, y también relacionado con el tema de la privacidad, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? En aras de un bien mayor, quizá estamos invadiendo la privacidad de esa persona, porque esa persona no dio su consentimiento para que se lo use como sujeto de estudio, fue su familia. Entonces acá se abre también este debate de la neuroética, a ver si eso es ético o no, en aras del avance de la medicina y la necesidad de sus familiares de poder comunicarse con esa persona, ¿sí? Entonces, por eso es que surgen también el tema este, que es muy importante, de los neuroderechos. ¿Cuándo comienza todo esto? En el año 2013, cuando era durante la presidencia de Obama, que él ya estaba dejando el mandato. Él quería retirarse con un proyecto importante y ser recordado, entonces lanza como una convocatoria para que le presentaran distintos proyectos y él iba a elegir el que le pareciera más importante, vendría a ser como su legado, y le puso mucha financiación, mucha plata a ese proyecto, ¿no? Finalmente, el proyecto que gana es el proyecto Brain, que es el que lideraba el doctor Rafael Juste, ¿no? Claro, este doctor con su equipo de trabajo empezaron a avanzar tanto. Su idea era que, la idea del proyecto es que se pudiera hacer, así como se hizo el mapa genético, se pudiera llegar a hacer el mapa cerebral, ¿no? El mapa de todas nuestras neuronas. Pero él se empezó a dar cuenta de todas las cuestiones éticas y todos los riesgos asociados alrededor de datos tan sensibles como son las ondas cerebrales. Entonces él funda su asociación, que es creo que es la NeuroRights Foundation, donde empieza a bregar a concientizar primero a la gente sobre esto que es tan bueno, pero también a concientizarlo sobre los riesgos que entrañan y todas las implicancias. Entonces empieza a bregar por los neuroderechos. Está, bueno, Rafael Juste, hay otro doctor que se llama Yenka, de apellido también, que también bregan sobre estos neuroderechos y después a partir de él se empezaron a armar muchísimas ONG, están tanto en América como en Europa, bregando por estos derechos, ¿no? Y el primero de ellos que habla es sobre la libertad cognitiva, ¿no? Que es, bueno, acaban de ver la definición, pero lo más importante que es el derecho de los individuos a usar este tipo de neurotecnologías emergentes y la protección contra el uso coercitivo de estas tecnologías, ¿no? Que la tecnología pueda ser utilizada sin su consentimiento. Yo les di dos ejemplos. Uno, el de la persona que estaba en coma, no dio su consentimiento para ello, y la otra, la de los trabajadores de trenes, los conductores de trenes de China. Ellos no tienen la opción, ellos están obligados a usar, son cascos que tienen que usar
y con ellos son monitoreados, ¿no? Y con ellos, en ese monitoreo hay un jefe que los está monitoreando y que determina si él está distraído o no, y se mide la cantidad de veces que estuvo así, la cantidad de días, y se toman medidas después con respecto a eso, ¿no? A veces se le dan vacaciones o directamente se lo despide. Entonces ahí hay un uso coercitivo. Él quiere trabajar, tiene que usar eso y tiene que prestar su consentimiento para ser monitoreado, ¿sí? Luego, el, la privacidad mental, el derecho a la privacidad mental, ¿no? Esta protección debería cubrir todo el tipo de información obtenida del cerebro por medio de las neurotecnologías, ¿sí? Y esto significa proteger a las personas del uso ilegítimo de la información cerebral y evitar posibles filtraciones de los datos, ¿no? Bueno, la famosa letra chica, ¿no es cierto? Las políticas de privacidad y todas esas cosas que uno nunca lee. Imagínense con este tipo de dispositivos, cuando uno lo usa, eh, si ya con cualquier aplicación, Instagram y todo, comparten nuestros datos con terceros o para publicidad, imagínense con este tipo de dispositivos. El derecho a la integridad mental, que es el que habla de la protección contra las intrusiones en el cerebro de una persona, ¿no? eh, podría generar una intrusión, no solamente acceder a sus ondas cerebrales, sino también alterar el el estatus neuronal, ¿no? Y el derecho a la continuidad psicológica. Este derecho implica la protección de la integridad personal y la continuidad del comportamiento frente a modificaciones no consensuadas por terceros. Porque imagínense que con estos dispositivos eh, con estos dispositivos se pueden modular las ondas cerebrales, ¿no? Y estimularlas también. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de por qué es muy importante que estos neuroderechos, que ya se empiezan a hablar en el mundo. Acá en Argentina hay poquitos proyectos, pero vamos a ver más adelante que en América Latina están como un poquito más avanzados que nosotros en este tema, ¿no? Hace muy poco tiempo, bueno, un año atrás creo que fue esto, hay una ONG que es CETIS, que suele hacer muchas conferencias de concientización sobre este tema de los neuroderechos. Y acá puse porque esto fue acá en Argentina y el doctor Juste estuvo, ahí tienen el link del YouTube, del canal de YouTube, para verlo si les interesa, donde él estuvo hablando sobre la defensa de los neuroderechos. Sí, bueno, y acá vemos toda la normativa que hay sobre este tema de los neuroderechos, ¿no? En Chile, el doctor Rafael Yuste fue el asesor para que finalmente ese proyecto llevando a cabo con el asesoramiento de él se transformara en ley. Fue el primer país que lo tiene en su Carta Magna. Colombia tiene un proyecto de ley también. En Estados Unidos hay en varios estados donde tienen leyes sobre la privacidad neural. En la Unión Europea también hay en debate y en desarrollo propuestas legislativas y reglamentos. Ya la Carta Europea para el Desarrollo Responsable de Neurotecnologías habla en la revisión del RGPD sobre los neurodatos y sobre, obviamente, que esto se ve potenciado con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se empieza a hablar muchísimo más sobre los neuroderechos porque con esta potencia de la inteligencia artificial es mucho más
fácil y accesible la decodificación de nuestras ondas cerebrales como su uso. En América Latina, el Parlatino tiene una ley, el Parlatino es el Parlamento Latinoamericano, una ley modelo de neuroderechos que todavía está, bueno, ahí en debate, en discusión, ¿no? Y en Argentina, Brasil, México y Uruguay hay algunas propuestas, ¿no? Avances legislativos, ¿no? Y acá esto es también fresquito, ¿no? En Cantabria se impulsa la primera ley europea para proteger los neuroderechos y los datos cerebrales. Y lo que me pareció interesante contarles de esto, bueno, ellos piensan que después eh, que esto sea como la semilla para que después se expanda hacia toda España, ¿no? Y este artículo nos habla del estudio del Rafael Juste, de Neuro Rights Foundation, donde el investigador analizó 30 compañías neurotecnológicas y qué es lo que mostró que cada una de ellas se apropian de los datos de los consumidores, ¿no? Y las venden a terceras partes. Eh, bueno, y a Juste, obviamente que lo que les preocupa es cómo la inteligencia artificial con la inteligencia artificial ahí existe una capacidad importante para decodificar las ondas cada vez con mayor precisión, y que es lo que dice él, que estamos muy cerca, tenemos de productos comerciales para decodificar pensamientos y el lenguaje interno. Y quería mostrarle, este es el estudio que hizo y que publicó en abril de 2024, donde están todas las mediciones, toda la investigación sobre este tema y sobre estas compañías, ¿no? Bien. Eh, el consejero impulsor de este proyecto, del anteproyecto de ley, Pascual Fernández, ¿qué es lo que dice? Que estamos en una encrucijada, en que la biología se confunde con algoritmos. Nuestras neuronas dialogan con la nube y tenemos que proteger la privacidad. Y la salud, más allá de un derecho, se está convirtiendo ahora en un servicio digital. Tenemos más tecnología, más datos, pero esos datos no se traducen hoy en día en mejores resultados para las personas, sí en un beneficio económico para las empresas que están trabajando e investigando sobre ese tema. ¿Sí? Bueno, acá les cuento un poquito de la normativa que hay en Argentina. Yo puse estas dos que están en debate en la Cámara de Diputados de la Nación y otro en el Senado de la Nación en debate. Y bueno, acá está la comisión bicameral, el proyecto de ley, que lo que piden es la creación de una comisión bicameral para que trate, ¿no? Como derechos esenciales, traten la protección integral de los neuroderechos como derechos esenciales y fundamentales de todas las personas humanas ante los tratamientos, avances, desarrollos, investigaciones y o intervención de la neurociencia y la neurotecnología. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que es el hacking cognitivo o neurohacking. Los dispositivos BCI, según acá les puse el artículo Ciberseguridad Cerebro-Computadora. Este es el doctor Rodrigo Ramele, que es profesor en el ITBA, donde también hay hay proyectos de este tipo. Y nos cuenta que los dispositivos BCI, como todo avance, están corriendo la frontera digital. Y esto implica más riesgo, sin importar cuáles sean los mecanismos que se propongan para mitigarlos, ¿no? Bien, de neurohacking o hacking cognitivo tenemos varias definiciones, todas válidas, ¿no? Una es el uso de la neurotecnología por individuos sanos, ¿no? Con el propósito de la mejora cognitiva, emocional o de comportamiento. Hoy en día, bueno, ahora que se abrió la importación, nosotros podemos comprarnos cualquier tipo de estos dispositivos. El que yo probé era uno para estimular la concentración, ¿no?
Vos te ponías una vincha, de tipo headset, ¿no? Uno no invasivo, te ponías una vinchita. Como nosotros, nuestras, como conté al principio, nuestras ondas cerebrales son únicas, así como nuestras huellas digitales. Entonces te pones el aparatito ese y se tiene que calibrar con tus ondas cerebrales, ¿no? Si ese aparato es utilizado por otro, se vuelve a recalibrar, ¿no? Entonces vos tenías en una pantallita, era como una bolita que subía y hacía como una onda, y vos tenías que seguir la bolita, todo el caminito que hacía. Y eso lo que hacía era medir tu capacidad de atención, porque en algún momento tenías un microsegundo que la perdías de vista. Uno no está todo el tiempo 100% concentrado en algo, ¿no? Y esto es lo que medía eso, tu capacidad de concentración. Entonces, a medida que vos ibas usando cada vez más eso, vos entrenabas tu enfoque, tu concentración, ¿no? Entonces, como eso hay de otros tipos, hay muchos tipos de esos. Para que se abrió la importación, no son muy baratos, pero hay de todo tipo y pueden investigar en el mercado y podemos tratar de romperlos también, obviamente, ¿no? Otra definición es el uso de la neurociencia y la neurotecnología. ¿Para qué? Para develar los mecanismos de procesamiento del cerebro. ¿Sí? Como hablábamos al principio del proyecto Brain, que lo que buscaba era hacer el mapa cerebral, ¿no? Y finalmente tenemos también otra que es la piratería no maliciosa de neurodispositivos, su desarrollo abierto y la autoexperimentación. O sea, yo me compro uno, lo desarmo, trato de romperlo, lo uso, lo estudio. Y después finalmente tenemos la otra definición, que es la que el objeto de esta charla, ¿no? El uso malicioso o el acceso no autorizado a los sistemas de neurotecnología o bases de datos relacionados por parte de terceros, ¿sí? Bien, para Rafael Juste, estas tecnologías, combinadas con la inteligencia artificial, podría usarse no solo para descifrar los procesos mentales, sino para manipularlos también y para aumentar cognitivamente a las personas, conectándolas a interfaces cerebro-computadora, alterando lo que significa ser humano, ¿no? Eh, Acá atrás de esto también hay cuestiones éticas, ¿no? Porque podemos usar esa tecnología, pero ¿quién puede usar, yendo a la parte de salud o médica, ¿no? Los pacientes con ELA, los que pueden usar la prótesis, eh, quienes lo pueden usar, solo los que lo pueden pagar. Entonces, acá también aparece esa cuestión ético-social, ¿no? Bien, neurohacking o brain cracking, que es el uso malicioso y el acceso no autorizado a los sistemas de neurotecnología o base de datos relacionados por terceros. A ver, yo voy a tener distintos tipos de ataques con eso. Voy a tener un ataque neuronal directo, que es cuando yo ataco directamente a las ondas cerebrales, o sea, puedo interferir en esta fase, por ejemplo, en esta fase de procesamiento de la señal, extrayendo las características y en este proceso, en la parte de traducción de características, alterarlas. eh, o puedo también atacar esta parte de la conversión de la parte analógica a digital, ¿no? Altero ahí esa onda cerebral. Y el ataque neuronal indirecto sería cuando yo ataco, por ejemplo, al dispositivo o a la comunicación entre el dispositivo entre el dispositivo y el BCI, el dispositivo BCI, ¿no? O al dispositivo yo me refiero que puede ser una silla de ruedas, puede ser una prótesis, ¿no? Bien, hay muchos tipos de ataques. Como les contaba, podría yo atacar esta parte del procesamiento de la señal, y lo extraje de un paper que ellos estudiaron todo este tipo de ataque, ¿no? Después
la adquisición de la señal y que se digitaliza, acá implantar un malware. Y ellos diseñaron este framework, ¿no? Que es un anonimizador, una porción de código que le ponen como para que si alguien intenta acceder a esa parte a esa fase de adquisición de las señales, está anonimizada, entonces no podrían extraer los datos privados, ¿sí? Bueno, ni más ni menos los ataques que se pueden realizar son los mismos que conocemos en el ambiente de la ciberseguridad, ¿no? Ataque a la integridad, confidencialidad, disponibilidad y seguridad en cada una de estas fases, ¿no? Por ejemplo, en la fase de adquisición de la señal, yo podría atacar la integridad con estímulos externos maliciosos, podría alterar las ondas cerebrales, podría ser un ataque de repetición, impersonar las ondas cerebrales. En la parte de adquisición de la señal, podría atacar la confidencialidad, adquiriendo información privada, por ejemplo, los pensamientos o emociones. Ataque a la disponibilidad, podría llegar a interrumpir la señal. Ataque a la seguridad, interrumpir, por ejemplo, el control de la silla de ruedas. En la clasificación, por ejemplo, podría enviar acciones maliciosas a la aplicación y al modelo de aprendizaje automático. Eh, en la parte de salida, yo podía transmitir acciones peligrosas para las aplicaciones BCI. En la fase de aplicación podría hacer un ataque de suplantación de identidad. En la parte de confidencialidad, desconfigurar la seguridad. En la parte de disponibilidad, podría inyectar malware, hacer un desbordamiento de buffer, por ejemplo. Todo esto que está mencionado acá, cada uno tiene un paper asociado, ¿no? Esta es una tablita que la saqué de un estudio que hizo que mencionaba al principio el doctor Huerta. Bien, y acá, bueno, un poquito más de ataques que vemos que son los mismos, ¿no? Ataque de firmware, ataque de agotamiento de batería, ataque de ransomware, man in the middle, ataque de repetición, ataque de ingeniería social, ataque de suplantación de identidad o spoofing. Y acá, bueno, más resumido, algunas vulnerabilidades de estas tecnologías BCI, ¿no? Interceptación de la señal podría llegar a capturarse y alterar los datos neuronales que se transmiten, y el impacto sería la pérdida de privacidad o la manipulación de esas señales, ¿no? Gestión deficiente de acceso, o sea, acceso no autorizado. Podría tener un control remoto del dispositivo al que está conectado asociado ese dispositivo BCI, robarme los datos. Eh, Configuración y actualización, hacia la vulnerabilidad, validación insuficiente de entradas, eh, inyección de código malicioso, el impacto sería ejecución remota o corrupción de todo el sistema. Configuración y actualizaciones, o sea, el software desactualizado, mal configurado, explotamos las vulnerabilidades. Esto es como los parches, ¿no es cierto? Eh, Vulnerabilidades físicas, el firmware, manipulación directa del dispositivo, y con eso yo podría hacer daño físico o un mal funcionamiento. ¿Qué contramedida tenemos? Bueno, sesiones de entrenamientos, demos y juegos reales, o sea, tener iniciativas para incrementar la concientización de todos los usuarios que están usando estos dispositivos o que quieren usarlos, acerca de los riesgos de esta tecnología. Notificar a los usuarios cuando hay se detecta un ataque, para que el usuario esté prevenido y, por ejemplo, deje de usarlo el dispositivo, y tener, por ejemplo, antenas direccionales cuando quieren hacerse ataques para reducir las interferencias, ¿no? Bueno, y acá tenemos más contramedidas, ¿no? Análisis
baja potencia de transmisión, o sea, reducir la potencia de la transmisión para evitar la interceptación. Podemos hacer salto de frecuencia de canal, mecanismos de control tener mecanismos de control de accesos, tener una adecuada gestión de privilegios. Imagínense que si hoy en día hay muchos lugares donde no tienen una adecuada gestión de privilegios, imagínense con un dispositivo tan sensible como son estos que están interactuando con nuestro cerebro, ¿no? Tener mecanismos criptográficos, tener verificación de autenticidad, limitar las características, asegurar que cualquier software solo implemente la funcionalidad específica para la que fue concebido, tener actualizaciones periódicas, usar lenguajes de programación robustas, hardening de la aplicación. Bien, y vamos a ver un poquito ahora cómo en Argentina, cómo estamos con este tema de los BCI. En el año 2006 y en el 2009 se hicieron jornadas sobre interfaces cerebro-computadoras. Después no se volvieron a hacer más. Acá se reunieron las facultades. Esta estaba organizada por la facultad, la del 2006, la de Ingeniería de la Universidad de Entre Ríos, y por la Regional Litoral, la Sociedad Argentina de Bioingeniería. Y en el 2009 también por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y ahí presentaron sus avances, más que nada relacionadas con la salud, con la educación, con el ocio y con el juego y con marketing. No había nada de ciberseguridad en esas jornadas, ¿no? Después no se volvieron a hacer así nacionales, ¿no? Eh, en Argentina, ¿dónde hay proyectos? En Buenos Aires, no me acuerdo qué es, en el CONICET, ¿cómo se financia? Con el CONICET tienen, el grupo se llama Neuro iLab y hacen, bueno, inteligencia artificial aplicada, neurociencia computacional con inteligencia artificial. La Universidad de La Plata tiene este proyecto que se llama LACY, que es un BCI no invasivo, también con fondos del CONICET y fondos universitarios. El ITBA también tiene un proyecto donde tienen procesamiento de señales neuronales y en el ámbito hospitalario, no para el uso hospitalario. En San Juan, la institución esta, la empresa Inaut, también tiene prototipos para aplicaciones médicas de BCI. En Entre Ríos también sistemas para neurorehabilitación, en Río Negro, el Instituto Balseiro, sistemas embebidos, están trabajando en sistemas embebidos para BCI. En Río Negro, en Santa Fe, bueno, aplicaciones clínicas. Y la Universidad Nacional del Litoral tiene algoritmos bioinspirados para procesamiento de electroencefalogramas en BCI. Bien, este es un proyecto de la UTN, a ver, se llama Proyecto SHEAR. Vamos a ver si se ve. ¿Se escucha ¿Se escucha? Mi nombre es Axel Vidal, soy parte del equipo de BCI, que es Brain Computer Interface o en español, interfaz cerebro-computadora. Me sumé al HEAR hace un año cuando lo conocí en un evento que hizo la facultad sobre IA en el aula magna. El proyecto consiste en capturar y monitorear ondas cerebrales que capturamos por medio de una placa de un producto llamado OpenBCI y con ellos trabajarlas y procesarlas para que el usuario tenga un neurofeedback de sus estados emocionales y cognitivos. ¿Se escuchó más o menos? ¿Me escuchan a mí? Ah, bueno. Bueno, y acá hay una pequeña tabla comparativa de tecnologías BCI. Las empresas, bueno, estas son algunas de las empresas más conocidas, que son Neuralink, Synchron, BitBrain, BlackRock, NeuroSky. Y el tipo de BCI, ¿no? Invasiva, la de Synchron es mínimamente invasiva, de BitBrain es no invasiva. La aplicación es el neurofeedback. Esto era lo que les contaba al principio, que ya en 1929 se empezó a hablar de que podía haber una retroalimentación
¿no? Y un reentrenamiento de las ondas cerebrales. Entonces eso permite que nosotros nos mejoremos cognitivamente, ¿no? BlackRock está trabajando con tecnología invasiva para investigación cerebral y Neuroski, bueno, para educación y gaming. Esto es de bajo coste, son las que más se utilizan, ¿no? Por eso son más accesibles. Las empresas líderes por región y sector, bueno, en Estados Unidos están para el área de salud, Neuralink y BlackRock. Emotiv son de consumo masivo y OpenBCI. Y bueno, en el área militar, bueno, DARPA y Synchron. En la Unión Europea está BitBrain y GTEC, son de consumo masivo Neuroski y Tails Neurotech en el área militar. En Asia tenemos Neuramatrix en China y MinMaze en India, BrainCo en China, parte militar. Bien, siguiendo con el estado actual de la tecnología, esto es actual, no tan actual, porque esto fue del 2021, que es cuando Elon Musk, creo que fue el 21 o 22, no me acuerdo bien, presentó el avance que había tenido con estos dispositivos de tipo invasivo. Acá estamos viendo los filamentos del dispositivo, ¿no? Y de que lo finito que son, ¿no? Dispositivo implantable, miren. Y acá lo que hizo fue, cerdito tenía un dispositivo implantado y acá estaba caminando en una caminadora y se estaban registrando las ondas cerebrales, ¿no? Y mostraban las actuales y las que se registraban con él y las que se podían llegar a predecir mediante un algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que él buscaba con esto, ¿no? Que a ver cuán cercanas estaban las predichas de las reales y con que en el futuro podía llegar a disparar un chip, descargas en el cerebro para que aquellas ondas cerebrales que estaban distorsionadas eh, se estimularan las neuronas y tuvieran una onda correcta y, por ejemplo, una persona que estaba con parálisis pudiera volver a caminar, ¿no? Ese era su objetivo, ¿no? Mejorar las ondas cerebrales, ¿no? Y finalmente Elon Musk tuvo el primer sujeto de ensayo, ¿no? Con un implante y una persona de apellido Arbaugh fue el primero que recibió el implante. En el año 2016 que había quedado tetrapléjico y con este dispositivo él pudo navegar por internet, usar la computadora y jugar videojuegos como por ejemplo el ajedrez, ¿no? Eh, y la idea, según la publicación de Neuralink, en ese momento era ampliar las habilidades para que pudiera también escribir y controlar brazos robóticos, ¿no? Después Neuralink ya estaba buscando en el 2024 el segundo candidato para probar el chip cerebral. Y acá yo lo que le puse, que esto tiene, ven, también no es que es todo perfecto, ¿no? Porque esto se va estudiando y se va calibrando, ¿no? Esta persona que tuvo en 2024 el Arbaugh, que tuvo el implante, tuvo un inconveniente con ese implante, ¿no? Con las roscas del implante que formaban parte de la conexión entre el chip y el tejido cerebral, ¿no? Que se retrajeron después de la implantación. ¿Qué pasa? Tenemos en el cuerpo un objeto que no es propio. Entonces el cuerpo va a reaccionar sobre eso, ¿no? En este caso, las roscas no estaban firmemente ancladas en el tejido cerebral. Y después, bueno, para mitigar eso, obviamente que se modificó el algoritmo de grabación para aumentar la sensibilidad
mejorar la interpretación de las señales y lograron recuperar el rendimiento inicial sin necesidad de volver a operarlo, ¿no? De tener una nueva cirugía. De todas maneras, esto no fue más que un parche, porque obviamente que fue una calibración digital. Y sigue trabajando en Neuralink en una solución que evite la desconexión física de los electrodos, ¿no? Bien, esto, bueno, esta era la noticia, ¿no? Del hombre este que había tenido ese problemita con el chip, ¿no? Pero él ahora lo que están tratando es de lograr comunicarse, acceder a los pensamientos, ¿no? Esto es en Europa. eh, esta es una persona que también había quedado paralítica y ahí ven el dispositivo y pudo volver a caminar con este implante. ¿Ven? Acá tiene el dispositivo implantado. Bien, y esta es una noticia un poquito más reciente de un paciente que recibió un implante cerebral para controlar la epilepsia. Esta noticia es de ahora nomás del 2025, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de neuroderechos y el riesgo de que puedan acceder a nuestras ondas cerebrales, acá vemos nosotros un gran avance, ¿no es cierto? Pero ¿cómo funciona esto, no? Son impulsos eléctricos que se dan cuando detectan que la onda se está deformando y es inminente un ataque epiléptico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No solo están leyendo nuestras ondas cerebrales, sino que están también escribiendo en nuestro cerebro. Entonces, imagínense el riesgo asociado, los cuidados y la normativa relacionada que debería haber alrededor de esto, que todavía no la hay, porque no hay suficientes científicos, investigadores, especialistas en ciberseguridad que estén trabajando en este tema, ¿no? No solo en la parte de protección de los algoritmos, sino en la parte de normativa, de ayudar a formular las políticas y normativas que regulen estas cuestiones, ¿no? Porque así como escriben para mejorar un ataque y prevenir un ataque epiléptico, podrían llegar a alterar el comportamiento. Imagínense, no sé, un presidente de algún país en especial, X, ¿no? Que tenga algún problema de epiléptico y que tenga un chip implantado. Podría llegar a atacarse ese dispositivo, podría llegar a atacarse el proceso mediante el cual se escriben, se emiten esos impulsos eléctricos y manipular el comportamiento de un presidente. Bien, y quería mostrarles este video sobre de una empresa que se llama Alter Ego. Esto es medio clickbait, pero tiene Una empresa llamada Alter Ego su presentó fundamento. esta semana un sistema no invasivo capaz de saber qué estás pensando y transmitírselo a una IA o a otra persona. Pensás una frase en silencio y la máquina la escucha, sin voz, sin labios moviéndose. El dispositivo capta las señales de tu cerebro cuando pensás en decir algo sin decirlo y las convierte en texto o en acción. Y la respuesta vuelve directa a tu oído como un secreto que solo vos escuchás. No lee tus pensamientos, lee tu decisión de hablar para adentro. Y eso lo hace aún más poderoso porque es como tu
mente, pero con un botón de send. Podés escribir mensajes solo pensando las palabras, hacer búsquedas en Google en silencio total, conversar con alguien que habla otro idioma sin que ninguno de los dos abra la boca, manejar tu mundo digital sin hablar ni mover un dedo, o incluso devolverle la voz a quienes ya no pueden hablar. Ayer presentaron una demo, gente escribiendo a la velocidad del pensamiento, conversando sin hablar y manejando dispositivos a pura intención. ¿Te pondrías un aparato así o es demasiado Black Mirror? Comentame abajo, o mejor aún, pensalo en silencio. Bueno, esta es, sí, es una, empezó como un prototipo y hace poquito se lanzó ya en forma comercial, incipiente, este dispositivo, y lo que hace es leer la parte, la acción neuromuscular, o sea, uno, como si uno hablara en forma silenciosa, ¿no? Uno, vieron que estaba, el personaje del video estaba moviendo la boca. Es como que lee la intención y es ese movimiento y la intención lo que capta el dispositivo y lo transmite. Sí, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para, porque imagínense con esto de que puedan captar nuestras ondas cerebrales, alterarlas, impersonarlas, eh, necesitamos buenas prácticas, sobre todo, aparte de estar conscientes sobre esto, ¿no? Em, hay cuestiones éticas relacionadas, o sea, con las perspectivas de la mejora humana. Es ético que yo me coloque algún dispositivo que me haga mitad hombre, mitad máquina, superior a otros, es accesible para todos o no, tiene cuestiones jurídicas, ya vimos sobre los neuroderechos, privacidad de los neurodatos, necesitamos que se regule la comercialización de los dispositivos y que se regule también lo que hacen quienes comercializan los dispositivos con nuestra información. Y cuestiones sociales, ¿no? Vulnerabilidad de patrones cognitivos para manipulación comercial o política. Y acá es lo que hablábamos al principio, ¿no? Desigualdades en el uso y en el acceso, porque hoy, ¿quién puede usar un exoesqueleto? Solo aquel que lo puede pagar. Entonces, hay cuestiones sociales y necesitamos que haya buenas prácticas sobre todo esto, ¿no es cierto? Bien. Necesitamos también lineamientos básicos para el desarrollo de futuro de normativa relativa a la producción de estos dispositivos, ¿no? Y su utilización en soluciones neurotecnológicas, ¿no? La IEEE tiene un roadmap de neurotecnología para estos dispositivos. Si ustedes leen este documento, hay mucho sobre educación, salud, pero hay muy poco de ciberseguridad. Entonces, nos falta que la comunidad se sume se suba a esta ola, ¿no? Tan disruptiva, tan importante. Eh, ¿Por qué? No sé si ustedes vieron la última de Black Mirror, si algunos vieron la última de Black Mirror, hay una parte donde una mujer se conecta, el marido hace que la mujer se conecte a la nube, en la última. Y claro, ese es el peligro también, ¿no? Le meten publicidad, o sea, es como que le van aumentando, no, ya no es el básico, ahora usted necesita el plus. Es tremendo, pero es muy, ya no es futurista, me parece, ¿no es cierto? Estamos a las puertas ahí, incipiente de que eso pase. ¿Cómo es la evolución de las investigaciones y medidas en ciberseguridad? En los 2000 empiezan los primeros estudios sobre la privacidad en neurotecnologías. En el 2010 ya se empiezan las primeras, las primeras regulaciones, ¿no? En el 2015
Ya se habla de medidas técnicas para evitar accesos no autorizados. En el 2018 ya se empiezan a hablar algunos protocolos de seguridad específicos para los dispositivos. En el 2020 ya se empieza a hablar de políticas institucionales y protección de datos personales y sensibles. En el 2022, bueno, ya se integra la inteligencia artificial para detectar las anomalías. Y en el 2024 ya hay normativas y estándares en desarrollo para la neuroprotección. Bien, lineamientos básicos. ¿Qué protección deberíamos tener frente al brain hacking o al cracking, ¿no? Deberíamos tener medidas legales, técnicas y políticas, para empezar, ¿no? Eh, Sabemos si todos estos dispositivos tienen la capa de seguridad por diseño, ¿no? Eh, eh, Debe haber protección para que las empresas no compartan nuestra información, ¿no? Porque ni más ni menos la información va a parar a una base de datos. Imagínense una fuga de base de datos de nuestros datos cerebrales. Se fugó la base de datos del RENAPER, de mi Argentina. Imagínense una base de datos con nuestras ondas cerebrales, ¿no? Por eso también está el procesado, evitar el procesado de señal en base de datos y exigir garantías a los fabricantes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un dispositivo, pude acceder a uno que mejora cierta cuestión mía de salud, ¿no? Y de repente la empresa se va del país. ¿Qué pasa con mi dispositivo? O deja de fabricar. O yo no puedo, como en la película de Black Mirror, ¿no? Yo tengo un Windows 7 y que es lo que pude pagar y no pude, y ya está el Windows, no sé, 25. Eh, ¿Qué pasa con eso? Nosotros deberíamos tener eh, normativas que exijan esa garantía a los fabricantes, que cuando tiene que ver con la salud, eso sea un derecho, ¿no? O que yo pueda tener alguna facilidad para poder acceder a esa mejora de ese dispositivo que yo ya tengo. El caso más emblemático es espectacular, el de Black Mirror. El que no la vio, mírelo porque es espectacular. La persona, una mujer tiene ese dispositivo y, y en el medio, cuando le van subiendo de plan, no puede pagarlo y ya le meten publicidad en el medio. Finalmente termina siendo desconectada porque se le hacía imposible seguir pagando, ya están terriblemente endeudados para pagar eh, todos los planes operadores de ese que tenían, ¿no? Antes de eso yo creo que me faltó comentarles la cuestión de también dentro de lo que es eh, los riesgos, ¿no? Y los ataques, ¿no? Si pensemos cómo sería un análisis forense de un ataque de este tipo de dispositivos. Y si se atacara, por ejemplo, a un dispositivo, a una persona que tiene un dispositivo que está, por ejemplo, en una central nuclear y se logra manipular el comportamiento de esa persona y esa persona hace una acción no autorizada, indebida. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Contra quién vamos? ¿De quién es la culpa? ¿Del operario? ¿Del, del fabricante? ¿Del que desarrolla el algoritmo? ¿De la empresa? ¿De la empresa nuclear? Eh, ¿De quién es la responsabilidad? ¿Y quién se hace cargo de los costos, de los daños? Em, Son cuestiones que dan para el debate, ¿no? ¿Cómo se reporta? Si yo noto que estoy sufriendo un ataque, ¿a dónde lo reporto? ¿Hay un NOC, un SOC, un monitoreo? ¿Cómo me monitorean? Eh, no hay muchas investigaciones sobre eso. Además, no he leído yo sobre eso. Así que yo los invito a ustedes a que
si les interesó el tema, que la verdad que primero tratemos de ver todas las cuestiones relacionadas con la parte técnica. Al que le gusta la parte de diseño, a ver si todo lo que hay sobre privacidad por diseño, seguridad por diseño, perdón, las cuestiones de forencia, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de gestión, las cuestiones de desarrollo, cómo se implementa. El campo es amplísimo y está cada vez más cerca. Y como siempre, la seguridad, la ciberseguridad y ¿por qué no la ciberdefensa? Porque tiene que ver también el uso de estos dispositivos y pueden alterar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pueden leer nuestros estados de ánimo. Imagínense la manipulación. Ya conocemos, por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytica, eh, con el eh, ay, se me fue el nombre, cuando salió el Reino Unido, cuando salió de la Unión Europea. Eh, Imagínense usando estos dispositivos la manipulación que pueden llegar a hacerlo. Y comentarles también algo relacionado con la ética, porque esto podría usarse también para, que hay proyectos, ¿no? Para, así como está el polígrafo, tener estos tipos headset y había un estudio que se le hacía a una persona, ¿no? Y que se le ponía y estaba viendo si la persona había tenido que ver o no con cierto hecho ilícito y un experimento, ¿no? Y lo que hacían era mostrarle imágenes del hecho delictivo, ¿no? Y el cuerpo reacciona, obviamente, ante determinadas imágenes. Entonces, estaban como leyendo los pensamientos de esa persona y su parte sanguínea, su alteración. Entonces, ¿eso es ético? Porque es tremendamente invasivo. La persona estaría como declarando contra sí mismo. ¿Es ético eso? Eh, Son un montón de cuestiones que dan para el debate, ¿no? Y acá hay mucho trabajo de investigación que hacer nuestro, ¿no? De la comunidad. Eh, bueno, breves conclusiones. Para aprovechar integralmente esta tecnología necesitamos no solo educación, sino también concientizar a la población, no solamente de los beneficios que tiene, como hablábamos al principio, sino también todos los riesgos y todo lo que implica el uso de esta tecnología, ¿no? ¿Y qué necesitamos para eso? Que se unan la neurociencia, la ciberseguridad, la bioingeniería, el derecho penal, la neuroética, que formen un equipo interdisciplinario para proteger a los usuarios presentes, que somos nosotros, y a los futuros del acceso y manipulación neuronal indebidos, ¿no? Y acá surge un desafío importante, que es el de proteger las amenazas y vulnerabilidades, proteger de amenazas y vulnerabilidades a la última frontera de la privacidad, que es el cerebro humano, y por ende de nuestro libre albedrío, ¿no? Eh, bueno, hasta ahí mi presentación. No sé si los aburrí, si se escuchó bien. Si tienen algunas preguntas, estoy acá para escucharlos. ¿Algún comentario? Me gustaría que debatiéramos sobre tantas cosas que escuchamos. Si alguno tiene algún aporte que hacer. Ya de Black Mirror había unos capítulos anteriores donde usaban los que son tipo cascos. Y después en una de los de Black Mirror también, no sé si lo vieron, que está el capítulo de Salma Hayek, donde está el clon digital. Hoy en día vieron que hoy ya uno se puede hacer un avatar, se puede hacer un clon digital, y aquello que era futurista hoy es una realidad. Y en ese momento, en ese capítulo, ella había vendido los derechos de su imagen. Y eso está pasando con ciertos influencers hoy en día que les habían pedido, uno en particular, si quieren lo pueden escuchar, que se llama Alan Datich, que le ofrecieron
los derechos sobre su imagen, ¿no? Sobre su clan digital. Muy Black Mirror, ¿no es cierto? Sí, el de rebobinar los recuerdos, exactamente. ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran? Lo loco es que en breve va a dejar de ser algo de Black Mirror y va a ser algo del día a día. Sí, sí. A este paso vamos a estar. Estas charlas van a ser la anécdota y no el che, ¿qué es lo que va a pasar al futuro? En nada. Bueno, la verdad que esto trae un montón de otros temas importantes asociados, que es, bueno, hay una que estamos preparando con mi amigo Raival, que es el de la Internet de los cuerpos, ¿no? Ahora ya no hablamos de la Internet de las cosas, sino de la Internet de los cuerpos y sobre la neurovigilancia tecnológica a la que estamos siendo sometidos consciente o inconscientemente. Porque todavía hay muchos de esos que dicen, bueno, pero ¿quién me va a espiar a mí? ¿Quién me va a manipular a mí si yo no soy nadie? Yo soy un Ese, cuatro de copa. Todavía ese es, ese es un problema recurrente, creo que para muchos de nosotros con nuestra familia, hasta que no le sucede algo, no, pero ¿quién me va? Sí, yo tengo deudas. Bueno, el tema es que el riesgo está más allá de si bueno, tenés o no economía. les debe pasar Hoy, a ustedes en sus propios ámbitos de trabajo, mm, ¿no? En su organización, en su empresa, en su lugar o en su emprendimiento, que la gente no, cuando uno le habla le dice, bueno, vos otra vez con tu paranoia. Y no se dan cuenta que si uno no es un blanco, uno es un medio. eh, Porque hoy en día que uno tiene en su celular, imagínense alguien que trabaja en algún ministerio, ¿no? Y que tiene un cargo. En el celular tiene, pero los contactos de un montón de gente. Entonces, si no es un blanco, es un medio para igual acceder a otras personas. es un pivot, diría. Sí, sí, sí. Pero creo que fue en la época de la pandemia, en el 2020, que no es que atacaron a los políticos, a los funcionarios políticos, a los funcionarios en Estados Unidos fue esto, directamente, sino que atacaron la obra social, ¿no? Entonces tenían las historias clínicas y las vulnerabilidades en salud de los políticos, o sea, eran fácilmente atacables. Obviamente, ya sabían quién tiene diabetes, quién tiene un stent, quién tiene un marcapasos, o sea, ataques laterales, ¿no? Imagínense con estos dispositivos. Ahora, volviendo al tema de los ataques, ¿no? Si uno, lo vimos con el auto autónomo, ¿no? Elon Musk también tiene un auto, está en un proyecto de poder manejar el auto con la mente. Y vimos nosotros el autónomo que tuvo un accidente, ¿no? Que le cambiaron un píxel en una de las señales de tránsito que son imperceptibles al ojo humano, pero para la tecnología sí es perceptible y bueno, y tuvo un accidente. Si hubiera habido un accidente, no sé, una muerte ahí o lastimado a alguna persona. Otra vez, ¿de quién es la culpa? ¿Del fabricante? ¿Del que estaba sentado ahí manejando el auto con la mente? ¿Del que hizo el algoritmo y lo securizó lo suficiente? Hay todo un debate sobre eso. Y obviamente que como no hay normativa, hay muchos grises. Bueno, no sé si los aburrí mucho porque están todos No, callados. para nada, no, no. Normalmente, Están hablando normalmente en el cuando chat. cuando hablo sobre esto, cada uno aporta, se genera como un lindo debate. Ahora yo no sé si los dormí a todos.
No, están hablando en el chat. El tema es que en este canal no pueden hablar todos, solo los que estamos Ah, acá arriba. Claro, ok, ok. Ah, el resto tiene perfecto. que pedir permiso y lo subimos y ahí pregunta. No sé si Ah, bueno, alguno, bueno. no sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta antes de que terminemos. Para liberar la Gladys. Bueno, me gustaría si alguno después tiene, Emma ¿Querés tiene dejar tu, mi contacto, si alguno tiene alguna pregunta, si a alguno le interesó alguna parte de la charla, de algún paper en particular, Gladys, nada, yo ¿querés dejar tus estoy... redes? ¿Querés Sí, yo dejarnos tus redes en el chat? lo puse al principio, a ver si voy a ir para atrás. Antes de que terminemos, por si alguien quiere sacarle captura. Son muchos slides porque quería que fuera gráfico. Yo les contaba a los chicos, a los organizadores al principio que había hecho una presentación un poco más actual con Canvas, todo re novedosa, futurista, pero me pareció que era demasiado y se perdía el mensaje que era lo importante. Esto da para mucho. Por eso me quedó esta presentación medio noventosa, con No, mucho está buena. texto. Quizás Pero, para una próxima clase, esa que mencionás, podría ser, ¿por qué no? ¿qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver el desafío. Pero sí, Nosotros encantados de recibirte cuando vos desees. La verdad que un placer tenerte hoy acá. bueno, yo la verdad que les agradezco mucho porque esta es una charla que a mí me gusta mucho porque es al principio, fíjense que de qué año empezó, en 1800 cuando midieron que había electricidad de un mono y un conejo. Después, 100 años después, 1929. Y ahora, en 2025, con la potencia tecnológica que hay, eh, que podamos ver materializado todo eso. Vieron que en el 2006 empezaban a hablar del brain to brain o de la BrainNet Sí. y ahora con esta empresa Alter Ego está siendo posible. Eh, Había una película que creo que se llamaba 25 horas, 25 horas, también futurista, sí, que, que ellos podían vivir creo que hasta los 25 años nada más y tenían como un reloj corriendo que Ah, es iba buenísima. disminuyendo. Sí. Que la Creo que usan en de moneda esa, de cambio. claro, bueno, creo que en esa ellos hablaban, en vez de hablar por celular, ellos se conectaban y hablaban, hacían esto, ¿no? En la palma y hablaban como si fuera por celular, ¿no? Pero ya estaban conectados a la nube. Estas son bueno, yo soy medio, me quedé con el pajarito, me gusta más que la X. Le voy a Esto tomar una captura y esto es, lo mando al WhatsApp, al grupo, así quienes no bueno, pudieron estar en la charla lo pueden ver. sí, y bueno, y este es mi LinkedIn. Yo, bueno, esto es un espacio en el que yo colaboro, que es el Observatorio Argentino del Ciberespacio. Si ustedes se pueden suscribir también ahí. Ahí generalmente les van a llegar newsletters sobre lo último, no solo ciberseguridad, sino más que nada los que les interesa la ciberdefensa. Hay mucho sobre todo lo actual, sobre, bueno, ciberdefensa, ciberguerra, sobre drones, sobre lo último de drones, también van a encontrarlo ahí, toda la actividad aeroespacial, muy interesante, así que por eso se los quería dejar ahí también, me olvidé mencionarlo al principio, pero está bueno esos boletines al que le interesa la ciberdefensa, más que nada, ¿no? Y ahí hablamos mucho en ese newsletter, hay muchas notas sobre lo que es la guerra cognitiva, porque esto viene también muy relacionado con eso, ¿no? Lo que antes era la guerra psicológica, ahora
con el tema de toda la tecnología que hay, ya podemos hablar de guerra cognitiva y hay quienes están hablando ya de lo que es no cognitivo, espacio cognitivo, sino el espacio humano, ¿no? Ya hablan de, ustedes ven, los espacios, los ámbitos de operaciones son aire, tierra, mar, espacio, ciberespacio, que es el quinto, y ya se habla de un sexto dominio de operaciones o de combate, que es el ámbito cognitivo. Y ese ámbito cognitivo ya está derivando en lo que es el ámbito humano. Pero ¿por qué les traigo esto a colación? Porque todo tiene que ver con todo hoy en día, ¿no? Em, la guerra cognitiva eh, es esto que estamos sufriendo a diario, la combinación de la tecnología con el tema de las fake news también, es toda la desinformación que se usa como arma de combate, Y hoy en día que como... se están generando los audios falsos con IA, la suplantación de Exacto, voz, todas estas sí, cosas. cómo pueden también con videos que no son, que son fakes, también influir en el ánimo de una población, en el ánimo de una persona, interferir en la cultura de una sociedad, se ataca mucho la cultura. eh, la verdad que esto vino para quedarse y la tecnología avanza más rápido de lo que avanza la normativa y la concientización en los cuidados, en ciberseguridad, en ciberdefensa. Así que yo, bueno, los invito en breve, no sé si tan breve, a la charla que estamos preparando con mi amigo Raybar sobre un poquito un ping-pong de todos estos temas, ¿no? Y la neurovigilancia tecnológica y la Internet de los cuerpos.